bueno, como vimos en el video, esto nos enseña bastante sobre cómo hemos venido concluyendo los temas, y si no hay un desarrollo, se ocupa ese mismo hasta donde está esa totalidad de esa realidad en el pensamiento, se utiliza para ganar más, querer más. Y en el egoísmo también, en el capitalismo nos dice que el individuo progresa porque es egoísta, porque él quiere lo mismo, para lo beneficioso solo para él, y quiere ir adelante de los demás por eso mismo, porque él es egoísta, no es bondadoso, no le regalan las cosas. Esa es la realidad de generar la economía, el dinero, y esto va acorde con muchas tendencias que se pueden encontrar en el ser humano. Afortunadamente no nos vamos a detener en esto mucho, pero hay que tener eso en mente, que así esto es observado, y en ese tiempo era aceptado en general. Así que vamos a continuar en párrafo 74, y antes de empezar también me gustaría leerles un dicho de Marx, y tiene que ver con mucho con párrafo 74, pero quizás primero voy a leer el párrafo y luego vamos a leer esto y luego vamos a elaborar sobre eso, porque como hablamos en el principio de uno de los videos más largos, también hicimos un análisis de Marx y ponemos en perspectiva y lo que hemos estado diciendo, que no hay un albedrío para darle seguimiento a estos temas de justicia y a dónde nos ha llevado. Esto es lo que vamos. Tal vez no tenemos una sociedad socialista o una sociedad comunista completamente o capitalista completamente, especialmente en términos de la cultura salvadoreña. Tenemos a ver al individuo más humanísticamente, menos hacer las cosas por querer ver mejor la sociedad, en vez de verlo que si no tienes la manera de progresar, no me importa, así que es tu problema. Al contrario, la sociedad como va dictando a lo largo de la historia, y entre más escasos se hacen los recursos, más de esta manera se tiene que pensar, porque de esta manera es así como se empieza, y esta es la tendencia del individuo cuando no tiene muchas relaciones con diferentes personas, no conoce el significado de esto. Y sabemos que para esto no hay necesidad de que haya entendimiento literario, sino que es algo voluntario en la literatura. Y igual por eso es que yo les pongo un énfasis a que a la persona, si le gusta literatura o qué se trata este tipo de cosas, esto es, así es como es. Y yo me he preocupado por hacerlo voluntariamente porque me interesa, y al mismo tiempo me gustaría compartirlo con los demás, porque es algo bueno para el desarrollo de las sociedades y tanto como intelectual del individuo. Así que vamos a leer párrafo 74 y luego entramos en este raciocinio poco crítico para observar que tanto han funcionado algunas cosas para hacerle justicia a los nativos americanos, como vimos en el video, que fueron los últimos que se agregaron a la enciclopedia de qué tipo de individuos, de naciones o seres que habían, y por ese mismo hecho. Pero hay mucho más espacio, y esto lo vamos a ver a lo largo de la literatura. Ciertamente en el siguiente libro hay elementos de esto, ya con una perspectiva más clara, más abierta sobre qué es lo que sucede cuando no se le da crecimiento a algo y se eliminan las consecuencias de esto. ¿Por qué desarrollamos ese entendimiento? Para tener un aprecio por algo, y como lo he dicho al comienzo, es muy difícil desarrollar un sentimiento por lo que no se conoce, y eso es lo que estamos haciendo, desarrollando un nuevo sentimiento por esto que no conocemos, por esto desconocido,
y que estamos tratando de poner en perspectiva también algunas fallas en ese mismo, en quedarnos de esa manera y no darle una oportunidad al raciocinio, al crecimiento del pensamiento para avanzar en esto. Pero en fin, vamos a leer párrafo 34. Por lo tanto, ¿cómo? La realidad en la que operamos no es un sistema métrico, unidimensional o bidimensional, de una dimensión o de dos dimensiones, ya que necesita la comprensión de etimologías interrelacionadas para generar los efectos que tienen sobre un ser, hecho primero a través de la percepción. Entonces, la percepción en este caso del ser es un acto, idealmente lo ponemos como un acto de amor. Y por lo general eso es. A veces también, ¿qué pasa de una violación, por ejemplo? El individuo hace lo que él quiere, no lo que no quiere. Entonces, el acto de eso también es, excepto que esta es una manera poco retorcida de entender el amor. La potencialidad existe, pero no está el desarrollo humano, pero sucede. Entonces, por eso es que observamos al ser humano de esta manera y cómo tratamos a algo que queremos. Entonces, esto es bien importante en el desarrollo del individuo y es como lo que digo. Pero también mencionamos una palabra de etimología y esto también lo vimos en el video de Escuela Jurídica, que fue quizás el tercer o el segundo video del último episodio, y también se mencionó etimológicamente. Es cómo la tradición ha mantenido ese término en específico para referirse a algo, pero también en el avance cultural, desarrollo de la cultura, si se le puede decir eso. En algunos casos, claro, esto no tiene que ver con TikTok o que voy a poner una mujer semidesnuda para dar más propaganda a mis videos o a mi negocio, así que no es a eso. Eso es, como decir, un término se ocupa popularmente y porque es popularmente utilizado no quiere decir que ese es el significado. Entonces, podemos ver eso. Entonces, etimología quiere decir el origen de las palabras y significado y forma, cómo se han usado. Y esto, con el origen, es necesario estudiarlos para entender cómo se utiliza eso. No le decimos a un vehículo una bicicleta, porque tenemos un conocimiento de una bicicleta. Ciertamente, si utilizamos el término bicicleta, estamos de acuerdo en algo, pero cuando empezamos a llamar a una cosa que no es eso, entonces entran esa contención en los términos. Y cuando se utilizan en la literatura hay que tener un significado. Si vamos a cambiar algo o vamos a decir algo, hay que darle un contexto para que se entienda cómo se dice, cómo se está usando en esa literatura. Entonces, continuamos. Entre más se extiende hacia otro, como el sistema métrico, los términos también exceden por mucho más, los fenómenos observables. Entonces, cuando nombramos algo, hay mucho más que implica en eso. Por ejemplo, Marte. Podemos decir, vemos, observamos sin necesidad de conocer, y esto se conocía desde hace mucho tiempo, sin conocer la composición química o la locación, simplemente decimos, es Marte y está a una distancia de tanto. Entonces, el término Marte, ¿qué implica? ¿Qué es lo que asociamos con Marte antes de tener esa observación? Así que le voy a poner pausa al video y ya estamos de regreso. Bueno, continuamos. Los términos también exceden por mucho más el fenómeno observable. Por ejemplo, la aurora boreal también es otro. Decimos la aurora boreal, pero ¿qué implica? ¿Qué es? ¿Qué vemos que sucede? Y ya hemos visto esto. Ya tenemos una noción de qué es una aurora boreal y por qué se ve de esa manera. El término también de
plano. Vimos mucho sobre esto también, que es algo que es plano, cómo esa noción se nos introduce en el conocimiento para nombrar otras cosas, otras superficies planas. Pero de una manera contradictoria. Entonces, eso pone en perspectiva también que hay una contradicción que es inherente en las cosas, es natural. Y esto es muy difícil a veces de entender, y esto define quizás la manera en que la literatura también se piensa de esta manera, en esta literatura. Porque generalmente forzamos el pensamiento a ser racional y nos adherimos a esto. Pero también está esto que es irracional. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos ese fenómeno irracional? Por ejemplo, en las mismas teorías, de repente sale un escritor por un lado, de repente sale otro escritor criticando al otro, ya sea por falta de conocimiento, o por simplemente hecho de querer escribir algo, o de tomarse una autoridad que no tiene, qué sé yo, por X razones. Es normal en la tradición literaria. Y estos son actos irracionales, porque si estuviera racional, entonces se siguiera ese mismo raciocinio, como una influencia cultural. Es racional eso, porque tiene relevancia. Y etimológicamente hablando, ¿cómo vemos eso en la literatura? Hay muchos desacuerdos en la literatura, y eso nos enfocamos, en los desacuerdos. Inherentemente hay un conflicto, y en cierta manera hemos venido en este trayecto literario viendo cómo nos diferenciamos de la literatura común como ya existe, por el hecho de que vemos los resultados que hay en la sociedad, por eso. Entonces esto es también en cierta manera una contradicción, pero en realidad no lo es. Es el desarrollo dialéctico en la literatura, reflejándose, entre más relevante el mundo se hace, se refleja más la literatura en ese mundo, más acorde a eso. Y aquí es donde entramos con este pensamiento.